males. Y aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ese país, ellos, por su justicia, solo se salvarían a sí mismos, declara el Señor. Amén. Oiga eso, qué tremendo. Aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ese país, ellos por su justicia solo se salvarían a sí mismos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, te rogamos, añade bendición a tu palabra. Háblanos, Señor, en esta tarde. Te suplicamos que tengas misericordia. Edifícanos, Señor. Te rogamos y te suplicamos, Dios, no permitas que salgamos, Señor, igual que como hemos entrado, que como hemos llegado, a obra grande en nosotros, Señor, a través de tu Espíritu, cambiándonos, transformándonos, guiándonos, Señor, haciendo de nosotros, Señor, cada día más el cuerpo de Cristo, haciendo de nosotros y conformándonos cada día más a la iglesia que esperas. En el nombre poderoso de Jesús te rogamos, Señor, en esta hora, destruye toda obra de las tinieblas y toda oposición en los aires, Señor, de tal manera que tu semilla pueda llegar íntegra, Señor, a cada corazón, a cada vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te rogamos, ten misericordia, haz fluir, Señor, tu Espíritu Santo, la unción de tus 5 ministerios para edificarnos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Muy bien, hablábamos en la mañana acerca de el que ha de venir y me llamó la atención un poco. Quería seguir yo un poquito con el tema acerca de Elías y de Juan. Pero me llamó mi atención cuando leímos en Miqueas, capítulo 6 y verso 8, cuando dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y una de las últimas cosas que hablamos fue acerca de los justos, acerca de la justicia, acerca de cómo Noé fue librado, acerca de cómo Lot fue librado también, y de cómo en la Biblia se habla acerca de ellos y se les llama justos. Hay otros a los que la Biblia llama justos, como Abel también. Dice que Abel fue justo, dice, porque sus obras delante de Dios eran buenas. Y llamó mi atención eso, practicar la justicia. Y yo quisiera que viéramos un poquito acerca precisamente de eso. Las prácticas del justo. Y dice acá, usted sabe que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, mejor dicho, la idea era que la gente se salvara por los sacrificios que presentaba y por sus obras justas. Para eso era la ley, para que la gente supiera que era bueno, que era malo y que pudieran actuar con justicia. Sin embargo, en el Nuevo Pacto el Señor ofrece su cuerpo, derrama su sangre y entonces nos libra de los sacrificios. Ahora entonces viene la justicia y dice la Biblia acerca de nosotros, dice: justificados pues por la fe, ahora estamos en paz con Dios. Entonces mire lo tremendo de esto, porque si nosotros hemos sido justificados por la fe, y como algunos de pronto, tal vez creo yo, hermano, van un poquito más allá, ¿verdad?, de la Escritura, porque dicen ya no hay que hacer nada, porque Cristo ya lo hizo todo. Entonces, independientemente de lo que nosotros hagamos, dice, ya somos salvos. Y el pensamiento hasta cierto punto suena bien, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque ya acepté a Cristo, ya me bauticé, tomo la Santa Cena cada mes porque así como pequé, empato y ya estoy bien, ¿verdad? Entonces ya estoy limpio el fin de mes y me voy a pecar todo el mes siguiente y al final, ¿verdad?, en el último del mes vuelvo a empatar el partido y así me la llevo hasta que el Señor venga. El asunto es que no es esa la justificación. Fíjese pues, porque hay cosas que usted y yo tenemos que entender. Por eso leímos acá en Ezequiel. Si estos tres hombres, dice, estuvieran en esa ciudad, y usted puede leer el capítulo 14, casi todo el capítulo 14 dice así: y si yo hago esto, dice, y traigo destrucción y traigo lo otro, y estos tres hombres están ahí, ellos solo se salvarían por su justicia. Y si hago esto y si hago lo otro, pero lo tremendo es que dése cuenta que esos tres hombres que menciona ahí, ¿qué factor tienen en común?
porque no eran cualquier tipo de hombre. Por ejemplo, si usted ve, mire el primero que menciona. ¿Quién menciona ahí? Noé. ¿Qué tenía Noé? Que se apartó del mundo para trabajar en el proyecto que Dios le dio, y dice que por su justicia salvó aún a su propia familia. Entonces, mire las cosas, porque dice ahí, si hay una ciudad y ellos están ahí en medio, solitos ellos se salvan, pero no está hablando de su familia. Amén. Por eso es que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Tú? ¿Por qué dice toda tu casa? Porque Noé logró salvar a toda su casa. Entonces, mire, el otro personaje que aparece ahí, Daniel. ¿Qué dice la Biblia acerca de Daniel? Y dice, y Daniel había en él un espíritu extraordinario. Es decir, un espíritu que iba más allá de cualquier otro espíritu. Ahora, ¿quién le dio eso? Dios. ¿Quién hizo justo a Noé? Dios. Y el último personaje, o el tercer personaje que aparece ahí, Job. Ahora mire, ¿por qué la justicia de Job es importante para Dios? ¿Por qué la pone como ejemplo? Porque Job siguió siendo justo a pesar de todo lo que le vino. Fíjese, se quedó en tierra, sin nada, perdió todo, totalmente todo. Y en esa condición siguió siendo justo. Por eso es que el diablo llegaba allá con el Señor y el Señor le decía, ¿ya viste a mi siervo Job? Ah, sí, Señor, pero es que lo que pasa es que tiene todo. Vaya, quítale lo que tiene. Pues vuelve a llegar el diablo. Ah, ¿de dónde vienes? De la tierra. ¿Ya viste a mi siervo Job? Yo me imagino a Dios que se lo decía, ¿sabe qué? No se lo decía así como, y viste a la tierra. ¿Ah, viste a Job ahí? No. Yo me lo imagino así como alegre, ¿sí? Así como, ¿viste a Job? Así como diciéndole, ¿cómo te quedó el ojo? ¿Ya? ¿Le quitaste todo y sigue? Bien. Ah, sí, Señor, piel por piel, el hombre todo dará por su vida. ¿Qué me estás diciendo? Ah, porque lo tienes sanito, entonces por eso es que te... Ah, bueno, está bien, le dice el Señor, toca entonces su cuerpo, pero no toque su alma. Y es cuando viene entonces el punto más bajo en el probatorio para Job. Ahora dése cuenta, en medio de todo eso, él siguió siendo justo delante del Señor. Por eso es que dice, estos tres hombres, dice, ellos se salvarían. Entonces, viendo acerca, hermano, de la justicia, acompáñeme a Lucas capítulo 1, verso 5. ¿Qué tan importante será? Sobre todo cuando somos padres, sobre todo, digamos, vaya, los que no se han casado y que se van a casar en algún momento. ¿Qué tan importante será? Fíjese lo que dice aquí. Ya tiene Lucas capítulo 1, verso 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Mire el verso 6. Ambos, ¿qué dice que eran? ¿Qué eran? Dese cuenta que no dice, y Zacarías era justo, sino que dice, ambos eran justos delante de Dios, aunque delante de los hombres tal vez ellos no fueran justos, pero dice, ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Ahora, ¿quiénes eran estos Zacarías y Elizabeth? ¿O en qué se convirtieron? En los papás de Juan. ¿Y de Juan qué dice? Que era un justo. Ahora dése cuenta, ¿será entonces que tiene algo que ver la genética? ¿Por qué razón el Señor buscó esa pareja? ¿Verdad? Fíjense que viene el Señor, busca esta pareja y cuando los encuentra dice, bueno, ustedes van a ser los papás de Juan, y entonces ahí nace Juan y es un justo también. Se convierte en profeta y es el que viene a preparar el camino para el Señor. Ahora mire entonces, porque este Juan el Bautista fue hijo de justos. Y mire qué importante será entonces que nosotros espiritualmente trasladamos genética también. Por esa razón dice que él no se apartó, hermano, del camino del Señor, cumplió con... ¿Por qué? Porque así eran sus papás. ¿Por qué era intachable Juan? Fíjese que no había nada que reprocharle a Juan. Pero hermano, así eran los papás. Ahora mire entonces,
Porque dice en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 37. Cuando lo tenga, dígame. Amén. Dice 25:37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, mire eso, solo contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces mire, una de las prácticas del justo, ¿cuál será? Este ya se nos está muriendo. Ahí está. ¿Sabe que una de las prácticas del justo es, si lo voy a poner así, poder ver el cuerpo de Cristo? Porque mire lo tremendo de eso, porque el Señor les dice: miren, ustedes que están aquí a mi derecha, ustedes va a ser la bendición para ustedes. Y entonces ellos dicen: Señor, ¿pero por qué? Y entonces dice: porque me vieron desnudo y me vistieron, me dieron hambriento, me dieron de comer, fui a la cárcel, me fueron a ver ahí. Y entonces vienen ellos y dicen: Señor, pero a ver, ¿cuándo? Fíjese eso, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? Nunca te vimos, Señor. Y entonces viene el Señor y les explica. Lo que pasa es, dice el rey les dirá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos, no se lo hicieron directamente a él. Fíjese que el Señor está consciente de eso, de que no se lo hicieron directamente a él. Y por eso le dice: lo que pasa es que yo estaba acá, pero mis hermanos estaban allá con ustedes. Y cuando ustedes se lo hicieron a uno de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y yo se los tomé en cuenta, y por eso es que ahora a ustedes van a entrar en el reino. Lo tremendo de eso es que en ese verso 40, en la parte final, mire lo que dice. Lo difícil, ¿sabe qué entiendo yo que está diciendo? Lo difícil no es que se lo hagas a uno de mis hermanos. Lo difícil es que se lo hagas a los más pequeños. Por eso dice ahí, se lo hiciste aún a los más pequeños. Miren la salvedad que hace. ¿Por qué razón? Porque, hermano, mire, ¿cuántos han trabajado con niños? O bueno, ¿cuántos han tenido niños? Vaya. Mire, hermano, ¿será fácil cambiar los pañales? ¿Verdad? Mire, darles de comer, ¿verdad? Y que en lugar de comer empiezan a enjarrar la casa, ¿verdad? ¿Sí? Les da usted el biberón y cuando usted menos siente están jugando con él, ya está todo mojada la cama, él también, ¿verdad? Entonces miren, por eso hace la salvedad, dice: por cuanto se lo hiciste a mis hermanos. Pero ¿sabes qué? Porque se lo hiciste aún a los inmaduros, a los que todavía manchan el pañal, a los que todavía hay que estarles haciendo, ¿verdad?, licuadita la comida para dárselas de comer. ¿Por qué? Porque no que crezcan. Pero porque se lo hiciste aún a esos, es decir, que no hiciste acepción de personas, sino que se lo hiciste a todo aquel en donde viste que estaba el cuerpo de Cristo. Por eso mire, el que está a la par suya es cuerpo de Cristo, el que está atrás es cuerpo de Cristo, todos. Mire, hasta aquel que llega cada 6 meses a la iglesia, pero si él se arrepintió, le entregó su vida, aunque sea un inconstante, aunque sea un flojo, aunque sea alguien, hermano, que no le gusta congregarse y todo, pero ¿quién le puede negar que es salvo? Y esos son precisamente los más pequeños, hermano, que a veces llegan y solo llegan a hacer líos, ¿va? Sí, hermano. Pero ¿sabe qué? Ahí dice:
Si se lo haces a uno de esos, a los más pequeños, a los más inmaduros, a los más necesitados, a los que más cuesta que... Porque hermano, si usted agarra a un niño de 2 años y le quiere explicar la parucía, ¿usted cree que lo va a entender? Si usted trata de explicarle los periodos tribulacionarios y todo, y en lo que usted se voltea ya a la pizarra, ¿verdad? El niño ya se levantó, fue a fregar a otro lado. Sí, ¿por qué? Porque no lo va a entender. Pero dice ahí, Señor, ¿cuándo te vimos? Cuando vieron a los más pequeños, cuando atendieron a los más inmaduros, cuando tuvieron cuidado de todos ellos, a mí me lo hicieron. Por eso, mire, dice la Biblia, el mayor servirá al menor. Y entonces cuando aquellos empezaron a pelear, ¿verdad? Porque el Señor se iba a ir, mire qué tremendo, ¿verdad? Porque el Señor dijo, no, yo me voy a ir, ¿verdad? Y entonces ustedes se van a quedar. Y entonces dice que empezaron a discutir entre ellos, el Señor se va a ir, ¿quién va a mandar ahora? Ya no era quién va a servir, sino quién va a mandar ahora, ¿verdad? Y entonces dice que el Señor oyó sus discusiones y todo, y entonces les dijo, miren, el que sea el más pequeño aquí va a ser el más grande allá, porque según ellos el que fuera el más grande aquí también iba a ser el más grande allá. Por eso el Señor dice, no, es que para que seas el grande allá, aquí te tienes que bajar al nivel de los más pequeños. Entonces cuando llegues allá te vamos a poner arriba, pero si aquí quieres estar arriba, fíjese que eso, ¿sabe qué? Yo así, hermano, pensando un poco, dije yo, como que van a haber inmaduros también allá. Porque el más maduro no es el que está arriba, sino el que se pone abajo para servir. Amén. Por eso es que el que busca primado aquí, cuando llegue allá, ¿en dónde va a estar? Lo van a poner abajo. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Cuando llegues a un lugar, te inviten a un lugar, no busques el lugar de más adelante, sino el de más atrás. ¿Para qué? Para que no te vayas a sentar en un lugar que no te corresponde y que mejor llegue el encargado de la fiesta y te diga, no, aquí no te sientes, siéntate aquí, y entonces te ponga en el lugar que te corresponde. Entonces mire, acompañe, Marcos capítulo 6. Verso 19. Dice, Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo. ¿Pero qué dice? Pero no podía, porque Herodes, dice, temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía se quedaba muy perplejo. Pero, mire qué interesante, ¿verdad? ¿Qué era lo que le predicaba Juan a Herodes, hermano? Su pecado, ¿verdad? Que no había que pecar, que no había que estar con otra mujer. Pero dice que Herodes, hermano, lo escuchaba y se quedaba asustado. Ese hermano le sorprendía, pero aún así, dice ahí, fíjese que dice, no solo dice que lo escuchaba, sino que le gustaba. Y así hay mucha gente allá afuera, ¿verdad? Que le gusta escuchar, pero no se dejan, ¿verdad? No quieren reconocer. Pero donde quiero llevarlo es a esto. Dice ahí que Herodes le temía a Juan porque sabía que era justo y santo. Entonces, mire, otra de las prácticas, ¿verdad?, del justo es la santidad. Fíjese qué tremendo. Dice que eso es lo que trajo la justicia, la santidad, hermano, que Juan practicaba. ¿Qué fue lo que trajo sobre Herodes? Trajo temor. Por eso, miren, me sorprende en la Biblia cuando dice, ¿verdad? Y el temor del Señor cayó sobre ellos. Por ejemplo, cuando está, hermano, Gedeón. Si usted se recuerda, dice que Gedeón, hermano, se acercó al campamento a escondidas de los enemigos para ver cómo estaba, y entonces oyó a unos ahí que habían tenido un sueño y que veían como un pan de cebada venía encima de ellos y los destruía y todo. Y al día siguiente, cuando Gedeón, hermano, va y atacan, así como Dios les dijo, van a llevar la antorcha, van a llevar la trompeta, van a llevar la tinaja, la van a quebrar, van a hacer sonar la trompeta. Dice que cuando hicieron todo eso, dice, y el temor del Señor
cayó sobre los enemigos, sobre los madianitas. Y entonces dice que empezaron a matarse entre ellos. Salieron huyendo, hermano, pero en su huida dice que iban matándose entre ellos. Y hermano, los otros se quedaron asustados y dijeron: ¿qué pasó aquí? Y eso mismo es lo que sucede acá. Dice que esta mujer Herodías le tenía rencor, lo quería matar, pero estaba impedida de eso. ¿Por qué razón? Porque el temor del Señor había caído sobre Herodes. Entonces, mire, Herodes lo escuchaba, y aunque la mujer le decía: ahora mira, hay que matarlo, ese me cae mal, ¿por qué no le cortas la cabeza, los pies y todo, hazlo pedazos y todo? Y Herodes le decía: no, a ese no hay que tocarlo. ¿Por qué? Porque ese es justo, ese es santo, ahí nos metemos en líos. Búscate uno de esos así, hombre, que no, de esos falsos profetas, vaya, si quieres te mato una docena de falsos ahí, pero ese es santo y es justo. Y mire qué tremendo es eso. ¿Sabe por qué? Porque eso aún a nivel espiritual, de regiones celestes. Se recuerda cuando aquellos quisieron liberar a uno, los hijos de Seba quisieron liberar a uno, y que le dijeron: mira, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y entonces, ¿qué fue lo que les contestó él? Conocemos a Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ustedes son desconocidos. Entonces, aún, hermano, en el mundo espiritual lo conocen aún, a usted lo conocen por nombre. A mí también, va. Pero en el mundo espiritual saben. Por eso es que mire, este Juan, que era un hombre santo, que era un hombre justo, ¿por qué no lo podían tocar? Porque espiritualmente su nombre sonaba y decían: ese es santo, ese es justo, ese no lo toquen. Entonces, ¿por qué razón, hermano, llega un momento en el que muere? Y es que mire, ahí tendríamos que meternos a ver otras cosas, pero así rápidamente. Cuando usted ve la vida de Juan, tiene mucho paralelismo con la vida de Elías. Amén. Entonces usted ve dónde empieza Juan y cómo desarrolla su ministerio, y el ministerio de Elías es muy parecido. ¿Dónde terminó el ministerio de Elías? En el Jordán, ¿se recuerda? Fue al Jordán, atraviesa el Jordán y del otro lado se lo lleva. Pero ¿dónde terminó el ministerio de Juan? En la cárcel, y le volaron la cabeza. ¿Por qué razón? Fíjese que a Elías le dijeron: mira, vas a descender aquí, 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 y finalmente desciendes al Jordán y ahí te voy a recoger. Y dice que efectivamente, hermano, Elías agarró y mire, pam, 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 pam. Cuando el Señor aparece, Juan sabía que su trabajo era preparar el camino para el Señor. Amén. Y entonces dice que viéndolo a la distancia, estaban unos discípulos de él ahí, y entonces dice que le dice: miren ese que está allá, sí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el Señor llega a bautizarse con él, le dice: no, bautízame tú a mí. No, Juan, hagamos las cosas como conviene. Y entonces Juan entendió y dijo: ah, es cierto, lo que Dios ya me dijo, que tú ya lo sabes, etcétera. Y entonces lo bautiza. En ese momento desciende el Espíritu, se oye una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en el que mi alma se deleita. Ahí, en ese momento, Juan tendría que haber entendido y tendría que haber dicho. ¿Por qué? Porque era el Jordán. ¿Se recuerda que en el Jordán fue el relevo? Se va Elías y se queda Eliseo. Entonces en el Jordán era el relevo. Terminaba Juan y empezaba el Señor. Pero Juan no lo entendió. Entonces lo meten a la cárcel para que él mengüe. Pero estando en la cárcel le manda a preguntar. Miren, ahorita que vean al Señor, pregúntenle y díganle: Señor, dice Juan, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Entonces le dice: díganle a Juan lo que ven. Los ciegos ven, los cojos andan, etcétera, etcétera. Y le fueron a decir eso. A los 2, 3 días le vuelan la cabeza. ¿Qué era lo que quería hacer Jezabel con Elías? Cortarle la cabeza, pero no se la pudo cortar. ¿Por qué razón? Porque mire, Elías entendió, porque cuando baja del monte, solo baja del monte, ¿y a dónde fue? A buscar a Eliseo. Va a buscar a Eliseo, y ahí está Eliseo, hermano, y él llega así, trae su manto, ve a Eliseo y solo le tira el manto. Y siguió. Y hermano, Eliseo se queda así, empieza a bajar el manto, me está tirando el manto, quiere decir
que lo tengo que seguir. Y hermano, usted conoce la historia, destruye ahí sus arados, hace un gran asado para toda la familia con los bueyes y se va detrás de Elías. Viene Elías, hace sus 4 descensos. Mire la agenda cómo la realizó. Un paso detrás de otro, un paso detrás de otro. Y en el momento oportuno le dicen, bueno, yo ya voy a ser quitado. Así que dime una cosa, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me vaya? Que me quede la doble porción, quiero el doble de lo que tú tienes. Bueno, si ves cuando sea quitado, te lo van a conceder. Y en ese momento se lo llevan. Y hermano, ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Ya le había tirado el manto Elías a Eliseo, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué cuando se va Elías cae otro manto sobre Eliseo? La doble porción. 2 mantos le dieron, el primero con el llamado y el segundo, ¿verdad?, para dejarle la unción. Y lo mismo tenía que suceder, hermano, allá en el Jordán con Juan, que el Señor siguiera su ministerio. Y hermano, que Juan 2 cosas podía hacer: seguir al Señor como un discípulo, o irse a descansar a su casa y esperar como Simeón, ¿verdad?, pacientemente a que el Señor lo recogiera. Ahora mire entonces, porque dice acá Efesios 6, verso 1. Mire qué importante es entonces la santidad, porque la santidad preserva la vida. Por eso dice ahí, si yo traigo destrucción, mato todos los animales y traigo una gran crisis, si esos 3 justos están ahí, se van a salvar. Mire esto, Efesios capítulo 6, verso 1, ¿ya lo tiene? Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. ¿Por qué? Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, para que tengas larga vida sobre la tierra. Entonces, otra práctica de los justos, ¿cuál es? La obediencia. Aquí está el asunto, a los padres. ¿Por qué razón? 2 razones elementales. Verso 3, te va a ir bien y se te va a alargar la vida. Por eso, mire, a Juan se le acortó la vida. Yo creo que Juan, hermano, hubiera vivido más. No era ese el plan con él, pero había que quitarlo de en medio. Ahora mire entonces, porque dice aquí en Efesios: hijos, obedeced a vuestros padres. Entonces, es necesario que seamos nosotros hijos para poder obedecer. El que no se sienta como hijo no puede obedecer. Fíjese pues, todos nosotros llegamos a los pies del Señor por alguna razón, y todos le abrimos el corazón y recibimos el mensaje de salvación y nos doblamos delante del Señor y le decimos: Señor, te entrego mi vida, quiero que seas mi Salvador. Nos bautizamos en algún momento, pero el asunto es que no todos desarrollamos ese espíritu, ¿verdad?, de paternidad, si usted quiere llamarle así, que nos hace sentirnos hijos. Amén. Nosotros, mire, todos le llamamos a Dios, todos le llamamos Padre. Hasta los que no creen allá afuera le llaman Padre. El asunto es que hay algo que define la identidad del Hijo con el Padre: es la obediencia. Si nosotros no obedecemos, porque mire, por eso el Señor decía, ¿verdad?, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor, verdad? Y si soy, porque hace 2 preguntas: si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y si soy Dios, creo que es la otra. Ahora mire entonces, porque si Él es Padre y nosotros somos hijos, la pregunta es: ¿dónde está la obediencia? ¿Podemos nosotros obedecer? No podemos obedecer, o nos cuesta, ¿verdad? Fíjese que una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que desarrollar y que tenemos que entender es que la obediencia, usted puede obedecer de 2 maneras, pero solo hay una que es la ideal. Obedece por amor, o puede obedecer también obligado. Pero ¿cuál nos va a dejar beneficio?
Entonces, mire, por eso el primer mandamiento es, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Por qué amar a Dios? ¿Sabe por qué? Por paternidad. Por paternidad, porque es el Padre de la creación. Por eso es el primer mandamiento. En otras palabras, lo primero que tienes que desarrollar es esa relación con el Padre. Si no la puedes desarrollar, no le vas a poder obedecer. Y si no le puedes obedecer, no puedes ser justo. Aunque la justificación está a tu alcance, pero alcanzar ese nivel o esa estatura, no vas a poder. Ahora mire, en este tiempo, si usted se da cuenta en qué trabaja, por ejemplo, los derechos humanos, en qué trabajan las nuevas teorías, lo que le comentaba hoy en la mañana y todo, en qué trabajan, en romper el vínculo entre padres e hijos. Romper ese vínculo y dejar entonces a los hijos por un lado, así como Moisés. ¿Se recuerda? Llegó un momento en el que la mamá ya no lo podía guardar, dice que entonces lo que tuvo que hacer, ¿qué fue? Lo puso en una cestilla y lo soltó ¿en dónde? En el Nilo. Y hermano, ¿sabe usted que el Nilo es un río que está lleno de un montón de cosas? Y entre cosas que hay ahí hay cocodrilos. ¿Cómo no salió un cocodrilo y se lo comió? O cualquier otro animal que hubiera, algún barco que hubiera pasado, hermano, que hundiera ahí el canastillo. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que quiere hacer la corriente del mundo? Agarrar a nuestros hijos y ponerlos en manos. Fíjese qué tremendo, no lo había visto así. Pero si usted se da cuenta, ¿qué es lo que quieren hacer ahora con los niños? Que ya los padres no los instruyamos, sino que los entreguemos para que los instruyan otros. Fíjese que en Estados Unidos, por ejemplo, ahí hay una práctica que es el día como de la lectura. Entonces ponen a los niños en una biblioteca ahí de la escuela y entonces llegan padres de familia y llegan a leerles cuentos. Pero ahora hay como una nueva corriente. Entonces ya no llegan padres, sino que llegan, en inglés les dicen drag queen, que no sé qué significará en español, pero son transvestis. Y llegan ahí, hermano, y se sientan y todo, y les empiezan a leer cuentos a los niños, y les empiezan a hablar acerca de ellos y de qué son ellos, ¿verdad? O bueno, qué sienten ellos que son, ¿verdad? Porque no son ni hombres ni mujeres, sino que son otra cosa. Entonces, ¿por qué hacen eso? Para empezar a introducir en las mentes de los chiquitos, ¿verdad?, sus ideologías. Y el problema es que uno como padre no se puede oponer, porque si usted se opone a eso, lo meten preso. Y ese es uno de los peligros. Mire pues, bueno, ya pasaron las elecciones, ¿verdad? Pero uno de los riesgos con el frente, digamos, por ejemplo, izquierdo, ¿verdad?, es eso, que apoyan todo ese tipo de causas. Por ejemplo, digamos, allá en Argentina acaban de aprobar, ¿verdad?, la ley para el aborto. Entonces mire qué tremendo, porque dicen, ¿verdad?, queremos que el aborto se autorice, que cualquiera pueda abortar, que sea gratis, que lo pague el Estado. Entonces digo yo, ¿cuál es la gana? ¿Por qué no promueven entonces mejor la esterilización? Ahí sí. ¿Por qué? Porque si lo que quieren es abortar, ¿por qué no mejor las esterilizan? ¿Por qué? Porque no tienen corazón para ser mamás, o sea, no traen eso en ellas. Entonces mejor. Pero ¿de dónde vienen esas ideas? ¿Qué es lo que hay detrás, verdad, de todo eso? Entonces mire, porque es que es bien tremendo, porque salen ahí jovencitos de 14, 16 y les preguntan, y eso es lo que a mí me impresiona, porque le preguntan, a ver, le dice, y dime una cosa, ¿y tú por qué estás apoyando esta causa?
Porque es un derecho, no es justo que las mujeres estén muriendo, porque esto debe ser un derecho para todas las mujeres que puedan abortar, que todo lo cubra el gobierno, que no cueste nada, para que la vida de las mujeres no peligre. Y hermano, entrevistan como a 5. Y al final entonces dice el entrevistador, le pregunta a una, oye, le dice, ¿y tú sabes qué es un aborto? No sabía. Ella creyó que estaban hablando, hermano, de que el aborto, yo creo que ella pensó que el aborto sería, no sé, hermano, tal vez que les iban a dar una canasta básica o algo así. Pero cuando le preguntan, ¿sabes qué es un aborto? Y entonces dice el entrevistador y todo, no sabes. ¿Y entonces qué estás defendiendo? Pero mire lo tremendo de eso, ¿por qué? Porque ya tienen sus mentes cautivas, cautivaron sus mentes, le robaron el entendimiento y ya no razonan. Entonces son, hermano, como corderos al matadero. Ahora mire, por eso es que es necesario que nosotros entendamos esto, que solamente si hemos desarrollado nuestra relación con Dios a ese nivel, mire, de padres e hijos, le vamos a poder obedecer. Mire esto, Lucas 2. Verso 25. Dice, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Usted se recuerda que este Simeón, hermano, fue aquel que cuando llegaron los papás de Jesús para presentar al Señor en el templo, él estaba ahí, y ese fue el que lo recibió, hermano, en sus brazos. Casi se lo quitó a María de los brazos, y entonces dice, Señor, te doy gracias porque ahora mis ojos han visto la salvación. Ese es Simeón. Y fíjese que este Simeón, mire cómo lo describe la Biblia. Dice, este hombre era justo, ¿y qué más? Entonces mire, piadoso es que es un hombre de fe. Y además dice, ¿qué dice piadoso y qué? Devoto. Mire pues, dice que él esperaba, o en otras palabras, fue paciente hasta que vio la salvación de Israel. Ahora mire, la Biblia no dice cuándo fue que Dios le dijo o cuándo Dios le anunció que él tendría que ver, hermano, la salvación. No dice la Biblia cuántos años, hermano, esperó, pero lo que sí dice la Biblia es que todos los días, mire, todos los días, dice que él se levantaba, hacía todo lo que tenía que hacer y entonces se iba para el templo. Y se paraba en el templo, hermano, y yo me imagino, porque él ha de haber estado, a lo mejor el Señor le haber dicho, mira, Simeón, ¿sabes qué? Tú no vas a morir hasta que veas la salvación de Israel. Y hermano, él ha de haber entendido, bueno, la salvación de Israel tiene que ser cuando venga el Mesías. Y cuando Él venga, entonces vamos a ser liberados. Y llegó nuestra salvación. Y él se iba todos los días al templo, hermano. Yo me imagino, él esperaba o que entrara alguien, hermano, con vestiduras reales, ¿verdad? Alguien, hermano, que tuviera, un estatus. O bien que el Señor le hablara y le dijera, pero hermano, todos los días expectante. Llegaba, hermano, todos los días, se paraba en la puerta, hermano, veía toda la gente que iba entrando, hasta que de repente un día vienen dos papás, vienen a presentar un niño. Y el Señor le dice, ese es. Y hermano, dice que inmediatamente sale él, hermano, lo agarra, lo pone en sus brazos y dice, Señor, hoy mis ojos han visto la salvación. Pero a donde quiero llevarlo es a esto. Era un hombre de fe y fue paciente para esperar la manifestación del Señor. Sabe que uno de los principales problemas en el cristianismo es que, hermano, la fe se va perdiendo. Se va perdiendo porque, hermano, mire, fe no es creer que Dios puede hacer a alguien rico o que le puede abrir puertas. No, fe es creer que Dios todo lo puede, que va a actuar oportunamente y que aun cuando Dios no actúe, yo voy a seguir creyendo. Eso es fe. Mira, hace varios años, bastantes, una hermana
le dijo a otra que empezaba a llegar a la iglesia. Y le comentó, y le dijo, no, mira, fíjate que qué bendición, porque yo empecé a diezmar y entonces el Señor me bendijo y todo. Y la otra como que tenía algunos problemas económicos y pensó, dijo, no, pues entonces voy a dar para que venga de regreso, ¿eh? Pero mire la mentalidad. Y entonces creo que dio 1 o 2 o 3 y de repente ya no, ni a la iglesia volvió. Entonces ya cuando le preguntan y todo, no, lo que pasa es que di pero nunca recibí. Pero ¿cuál era la intención de su corazón? Entonces mire qué tremendo. ¿Sabe por qué? Porque hay que ser uno paciente para poder ver la obra de Dios. Por eso le digo, Simeón dice que era un hombre ya viejo. Había otra mujer, ¿se recuerda? Que también iba al templo porque estaba esperando que llegara la salvación de Israel. ¿Cómo es que se llama? Ana. Y hermano, ahí llegaba ella también y llegaba también y hasta que ese día aparece el Señor Jesús. Ahora mire, ¿cómo era el Señor Jesús ahí? Ya predicaba. Y hermano, era un bebé. Y sabe que a veces nosotros, hermano, una de las cosas que más nos hace falta es precisamente paciencia para que podamos ver a Dios manifestarse en nuestra vida. Sabe que a veces nosotros oramos, rogamos, suplicamos, ayunamos, predicamos, cantamos, brincamos, hermano, de todo. Y a veces hasta perdemos la fe. Y cuando perdemos la fe, entonces dice Dios, ¿tiene fe? No, no tiene fe. ¿Por qué ya no tiene? El Señor se cansó. Ya no quiso esperar más, no fue paciente. Por eso dice, paciente esperé hasta ver la salvación del Señor. Es un salmo, creo que es cuando dice así. Ahora mire entonces esto. ¿Por qué razón tenemos que aprender nosotros de Simeón, hermano? Que el justo sabe esperar, que el justo es paciente. Porque hermano, mire, si no nos vamos a terminar yendo. ¿Cuánto habremos aguantado antes de irnos? Mire, yo vi gente. Cuando yo llegué a Ebenecer en el 88, 89, entré en la alabanza como en el 90. Y cuando entré, habían unos ahí que estaban, hermanos, desde que la iglesia había empezado. Y yo los veía. ¿Sabe qué? Así como que decía yo, ala, estos han de tener número de inventario de aquí de la iglesia. Y hermano, empecé yo a congregar y hermano, de repente un día, mire las cosas que tremendas cuando uno no tiene, hermano, esa genética de justo. Porque era una iglesia donde llegaba gente, hermano, como de dinero. Le digo como de dinero porque había unos que comían frijoles y erutaban pollo. Sí, hermano, o sea, no tenían, pero trataban ahí de... Y miren lo tremendo de eso, porque hermano, muchos de ellos empezaron a ver que empezaba a llegar más gente a la iglesia, pero mucha gente no éramos de dinero, sino todo lo contrario. Y entonces no les gustó. Dijeron, no, es que ya la iglesia ya no es lo mismo, que no sé qué. Entonces uno de ellos pidió vacaciones de la alabanza, cantaba, hermano, bien bonito. Y pidió vacaciones, ¿verdad? Y dijo, no, es que voy a descansar un poco, que no sé qué, pero lo que quería era ir a buscar otra iglesia. Y sí la fue a buscar, pero en su búsqueda se perdió. Y ni fue a dar otra iglesia, ni tampoco volvió. Y así, hermanos, se fueron varios. Y hermano, ¿sabe qué? Dijo, y yo pensé que estos tenían número de inventario. Pero en realidad, ¿por qué estaban ahí? No estaban por el Señor. Estaban de artistas. Querían nada más tener una plataforma, hermano, y tener querían tener su club exclusivo ahí, ¿verdad? De alta alcurnia. Y llegamos unos a echarles a perder el cuadro, ¿va? Sí. Ahora mire entonces, hay muchos hermanos que no saben esperar, ¿verdad? Hasta que Dios haga su obra. Hay muchos que están, hermano, a veces en la iglesia. Acompáñame a Lucas capítulo 14. Que están en la iglesia, hermano, esperando, pero cosas terrenales. Por eso usted y yo tenemos que tener cuidado.
Dice, Lucas 14, verso número 13. Dice, antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, a mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado. ¿Por qué razón? Porque ellos no tienen para recompensarte, o en otras palabras, no tienen para devolverte el favor, ya que tú serás recompensado. ¿Cuándo? En la resurrección de los justos. Oiga eso. ¿Por qué razón dice ahí? En la resurrección de los justos. Entonces, mire, el justo está consciente de que tiene galardón. Por esa razón, alguien que no cree en los galardones del Señor no puede ser justo. ¿Sabe por qué? Galardón o premio. Dígame cómo manipulan en la escuela a los niños para que hagan las cosas. Va a seguir muy lejos aquí con los niños. ¿Cómo le hacen? Premios. El niño que participe le damos un premio. Todos participan, ¿va? El niño que más dance, el niño que más cante, el niño que... Y hermanos, participan, hermano. ¿Pero por qué? Porque tienen su mente puesta en el premio. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Que debemos de poner nuestra mente. ¿En dónde? En el galardón, en la meta. Dice, aquel que corre como atleta, dice, ese tiene la mente puesta ¿en dónde? Allá en el galardón, en el premio. Y el que sirve como soldado, dice, ¿en dónde tiene puesto? En agradar al que lo llamó a servir. Y el que es como el labrador, dice, ¿en dónde tiene puesta la mirada? En la cosecha, que cuando se coseche, ¿qué es lo que dice? Porque dice la ley que el primero que debe de participar de los frutos de la cosecha es el que cultivó. Entonces se cuenta que todo es un galardón. Ahora, pregúntele que está en la par suya. ¿Tienes la mente puesta en algún galardón? ¿Estás esperando algún galardón? Porque mire, hermano, si llegamos nosotros acá y en Cristo no tenemos la mirada puesta en el galardón o en algún galardón, porque hay varios galardones. Por ejemplo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Y hay otros galardones que aparecen en la Escritura, pero dése cuenta, si no fueran necesarios, ¿por qué el Señor los dejó ahí? Ahora, en ese pasaje que leímos, mire lo que dice entonces. Dice, tú serás recompensado ¿cuándo? En la resurrección, pero no cualquier resurrección. En la resurrección de los justos. ¿Por qué? Porque, hermano, el justo es el que va a llegar primero. Por eso dice allá en Hebreos, dice, nosotros no nos hemos acercado al monte de la condenación, dice, nos hemos acercado al monte de Sión. Y hay una parte donde dice, donde están los espíritus de ¿quiénes? De los justos, hechos ya perfectos. Entonces usted y yo, mire, así sin ofendernos, ¿verdad? Pero mire el hermano que está a la par suya, le ve cara de perfecto. Va, usted conociéndose y sabiendo que el Espíritu Santo lo está viendo, ¿usted se siente ya como perfecto? No, ¿verdad? Entonces regresémonos un nivel atrás, ¿sí? Porque dice, los justos, hechos ya perfectos. Entonces el nivel anterior a la perfección, ¿cuál es? El de justo. Entonces, otra vez, mira que está la parte y lo ve cara de justo. Va, usted véase hacia adentro, pregúntese, ¿seré justo? ¿Calificaré como justo? Entonces, mire, ahí es donde dice uno, no la voy a hacer, ¿verdad? Pero dice la Biblia que hemos sido justificados por la fe, ¿a través de quién? De Cristo.
Entonces, dése cuenta, aunque todavía no nos podemos subir al podio, ¿verdad?, de justos, pero somos justificados, es decir, que estamos aquí, mire, ya solo que nos digan súbete, y ya se sube uno. Y detrás de ese, ¿cuál sigue? Perfecto. Y los perfectos son los que habitan en Sión, los que se congregan en Sión. Amén. Entonces, mire, por eso es que es necesario que nosotros entendamos que hay un galardón. Pero dése cuenta, el galardón, ¿dónde se lo dan a uno? No se lo dan aquí. Por eso, cuando hagas un banquete, es decir, cuando quieras hacer algo bueno, hazlo con alguien que no te lo pueda devolver. ¿Para qué? Para que el día de la resurrección, cuando suene la trompeta, que dice allá 1 Tesalonicenses 5, creo que es, ¿verdad? Dice, cuando suene la trompeta y te levantes, ahí te van a estar esperando todos tus galardones. Ahí es donde uno va a ver, mire, yo digo, no sé cómo va a ser eso, no sé cómo serán esos galardones. Porque, hermano, mire, en el reino del Señor, ¿para qué sirve el oro? Hermano, con el de asfalto lo usan. Mire, es tan común, vaya, en el reino de Dios el oro, que lo utilizan de pavimento. Entonces, calles de oro, ¿verdad? Entonces, mire pues, las perlas preciosas, vaya, las piedras preciosas, que para nosotros, ¿verdad? Piedras, hasta se matan por eso. ¿Para qué las usan allá? Hermano, para hacer los cimientos de las casas y las paredes. ¿No está edificada así Jerusalén? Entonces, ¿cómo será? Porque entonces, ¿sabe qué deduzco yo? Que los galardones allá no son ni piedras preciosas, ni oro, ni plata, porque aquí con eso lo premian a uno, ¿eh? La copa del mundo, ¿de qué es? Bueno, dicen por ahí que se la robaron y que la que ahora es la copa del mundo ya no es de oro, sino que es de otro metal chapeadito nada más. No sé si será cierto, ¿eh? Pero ¿sabe qué? Aquí con eso nos premian. Oro, plata y piedras preciosas. Y uno, y allá arriba, hermano, eso no tiene chiste. ¿Cómo serán entonces los galardones? ¿O qué serán los galardones? Un día, hermano, que Dios me abra ahí, yo quiero averiguar qué son los galardones. ¿Sabe por qué? Porque si usted le dice, el premio si usted gana es $1,000,000, ¿qué empieza a empezar usted? ¿En qué empieza a pensar? ¿En los impuestos que va a pagar por eso? No, hermano. ¿En qué empieza a pensar? $1,000,000. ¿A cómo está la tasa? 1 por 18. Dice usted, 18 melones. ¿Cuánto cuesta aquel carro que me gusta? Voy a salir finalmente de esa casa que tengo ahorita, voy a comprar otra. Qué canteros ni qué nada. Ahí en la ermita voy a comprar. Pero mire, ¿por qué empieza a pensar así? ¿Por qué empieza a volar de esa manera? Porque sabe cuál es el premio. Pero si no sabe, si solo le dicen, mire, participe aquí en este concurso, lo que sea, va a recibir un premio. ¿Y qué me van a dar de premio? Pues los niños así son. Vamos a dar un premio. ¿Cuál va a ser? ¿Verdad que eso preguntan? ¿Y qué va a dar de premio? ¿Por qué preguntan eso? ¿Sabe por qué? Para ver si participan o no. Y si el premio no les llama la atención, nada, dicen que brinque otro, o sea, que otro corra. Pero si el premio les llama la atención, hermano dice, no, yo sí, y tengo que ganar, y ahí está, hermano, y entonces pone su mente en lo que está haciendo, pone su corazón en lo que está haciendo. Por eso es que nosotros tenemos que interesarnos, mire, y averiguar cuáles son los galardones. Porque ahí dice, tu premio, tu galardón te lo van a entregar el día de la resurrección. ¿Por qué? Por lo que hiciste ahí.
No te lo van a dar ahorita. Por eso dice, ¿verdad? El que al pobre da, a Jehová le presta. ¿Cuándo se lo van a devolver? Va, fíjese pues, porque en ese caso, a veces se lo dan a uno aquí y a veces se lo reservan para allá. ¿Usted qué preferiría? Por abonos, ¿verdad? Mitad aquí, mitad allá. Mire pues, acompáñenme. Lucas capítulo 15 y verso 7. Mire, este me llamó mucho la atención. Lucas capítulo 15, ¿qué le dije? Verso 7. Dice: os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora mire entonces, porque estamos viendo el justo. ¿Qué es el justo? Un justo es alguien, mire, ¿cómo interpreta usted ese pasaje? Es que quiero ver si usted lo ve como yo lo veía. Porque dice, ¿hay más gozo? Dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora, ¿quiénes son esos 99? Porque ya sabemos que el otro uno, el número 100, ¿quién es? El que se arrepintió, el que fueron a rescatar. ¿Quiénes son los otros 99? Fíjese que no son perdidos, vaya. Los otros 99 dice que son ¿qué? Justos. Son justos. Entonces, ese arrepentimiento del que está hablando ahí es arrepentimiento para salvación. Amén. Entonces, alguien que ya recibió a Cristo, que ya se arrepintió de sus pecados y que recibió al Señor como Salvador, ¿podrá volver a arrepentirse para ser salvo? Tendría que volver a crucificar al Señor para... Ahí está. ¿Por qué esos 99 justos no necesitan arrepentimiento? Porque ya se arrepintieron una vez y ya hicieron uso del sacrificio de Cristo una vez, y dice Hebreos que ya no hay un segundo sacrificio como para poderse volver a arrepentir para salvación, y que aquel que desperdicia, verá, el sacrificio de esa manera, para él, ¿qué hay? Solo una horrenda expectación de juicio. Entonces mire qué tremendo, porque esos que menciona ahí, dice esos 99 justos no tienen necesidad. Por eso mire, porque hay gozo en el cielo, porque ya hubo gozo por esos 99 en su momento. Eso, ¿sabe qué? Eso ya está, mire, pum, sellado, pum, para adentro. Entonces el gozo ahora es por los que están aquí afuera y que hay que meterlos, ¿verdad? Entonces cada vez que agarran a uno de esos que andan ahí descarriados y todo, lo agarran, lo sellan y lo meten, hay fiesta. Los otros 99 ya hubo fiesta por ellos. Entonces mire eso, porque el justo es aquel que se arrepiente de corazón. Hay gente, hermano, que cada vez que invitan, hermano, para salvación, y hermano dice, ¿será que acepté bien la última vez? Mejor acepto otra vez. No, no es así. Sí, hay gente que si les predican, hermano, el evangelio, dicen, ¿quiere aceptar? Sí, lo acepto otra vez, para estar seguro. Dicen, no, no es así. ¿Sabe qué? Están jugando. Entonces no ha habido un arrepentimiento de corazón. ¿Por qué? Porque cuando uno se arrepiente de corazón, hay un cambio, hay un nuevo nacimiento, hay un engendramiento de parte de Dios, hay una obra espiritual que se realiza. Y cuando eso no sucede,
es cuando la persona siempre duda de si es salvo o no es salvo. Amén. Por eso, mire, tenemos que estar nosotros seguros de nuestra salvación delante del Señor. Mire pues, entonces dice, con este cerramos, Lucas 23, traía un montón acá, pero mire, vamos a dejarlo hasta aquí. Lucas 23, verso 50. Dice, había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón, ¿qué dice? Bueno y justo. Entonces mire, hagamos una pausa ahí. Entonces ser bueno y ser justo no es lo mismo. Amén. Porque algunos interpretan cuando se habla de la justicia que la justicia es ser bueno. Sí, en parte. O que si alguien, hermano, es bueno, entonces ya es justo. No, porque hay gente buena, pero que no es justa. Por ejemplo, allá afuera en el mundo hay mucha gente buena que hacen buenas obras, pero serán justos mientras que no tengan a Cristo, aunque sean buenos, pero no son justos. Amén. Porque la justificación viene por el sacrificio de Cristo. Entonces mire lo que dice ahí. Era un varón bueno y justo, el cual dice no había consentido o asentido al plan y al proceder de los demás. Este era de Arimatea, ciudad de los judíos, y esperaba el reino de Dios. Entonces mire, ¿qué hace un justo? ¿Qué es un justo? Es el que no avala dos cosas: el mal pensar y el mal proceder. ¿Qué quiere decir eso? Mire lo que hizo este hombre. Dice que estaban ahí en el concilio y escuchó el plan. No solo el plan, sino las cosas que ya habían hecho los otros que eran como él. Y dice que cuando él escuchó eso, dice que no lo avaló y les dijo, ¿saben qué? Ese plan yo no estoy de acuerdo. No, es que ya hicimos algunas cosas, pues aunque las hayan hecho, pero yo no estoy de acuerdo. Y eso es bien tremendo, ¿sabe por qué? Porque decirle a cualquier persona, usted sabe que yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice ni con lo que usted hace. Pero si se lo le dice usted a su jefe, ya no es lo mismo, ¿eh? Va, decírselo, mire, yo no sé cuántos tienen a sus papás que no conocen al Señor, pero decírselo uno a sus papás que no conocen al Señor, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo ni con lo que piensa, ni con lo que dice, ni con lo que hace. Se mete uno en líos, ¿va? Pero fíjese que eso es ser justo. No avalar uno ni el mal pensar, ni el mal proceder de los demás, sobre todo dentro de nosotros. Va, mire pues, se la voy a poner así cardíaca y después oramos. ¿Verdad? ¿Sabe qué es eso? Cuando empieza, hermano, a haber divisiones dentro de la iglesia y uno no le mete el freno. ¿Se recuerda que dice la Biblia? Porque habiendo, dice, divisiones entre ustedes, diferencias entre ustedes, no sois, ¿qué dice? Carnales, niños, inmaduros. Entonces, ¿sabe qué? Uno tiene que aprender, hermano, a meterle el freno a las cosas cuando apenas son un plan. Y si ya se están desarrollando, igual hay que meterle freno. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que hace un justo. Y un justo es aquel que fue comprado por la sangre de Cristo, que ha creído en el sacrificio de Cristo y que está esperando, hermano, la manifestación del Señor. Amén. No se oye el amén muchito, ¿verdad? Pero es que mire, o terminamos nosotros con esas cosas, o esas cosas van a terminar con nosotros. Amén. No podemos nosotros, hermano, estar precisamente ni divididos, hermano, ni pensando mal, ni ideando planes, hermano, para hacernos daño entre nosotros mismos.
Por eso, mire, cuando uno está en una de esas confabulaciones, ¿qué es lo que hace el justo? Yo no estoy de acuerdo. Bueno, pero al menos nos vas a ayudar. No, menos, no está bien. Ya le vas a ir a chismear al pastor y tal. No. Es que mire, de verdad, se dan esas cosas que usted no lo crea. Aquí no, porque somos santos. Mire, digamos amén por fe. Vaya. Pero tenemos que aprender, hermano, mire, a frenar todo eso. ¿Por qué razón? Porque no puede haber un cuerpo dividido. El cuerpo de Cristo no puede estar dividido. No puede. Bueno, puede a veces, pero no debe. A veces se da, pero no debería. ¿Pero por qué se da? Porque lo dejamos. Por eso, mire, este José de Arimatea inmediatamente dijo, no, ¿saben qué? Ni estoy de acuerdo con lo que piensan, ni estoy de acuerdo con lo que hacen. Y no participó. Por eso es que cuando usted ve, hermano, que dice que el día, hermano, ya se acababa, y él, ¿qué le preocupaba a él? Que el cuerpo de Cristo estaba todavía en la cruz. Y hermano, mire, se armó ahí sí, dijo, aquí sí hay que hablar y aquí sí hay que actuar. ¿Qué fue lo que hizo? Fue, hermano, ¿con quién fue? Con el reino, con la autoridad, ¿no? No sé si fue Pilato, quién sería el encargado, pero él fue y dijo, ¿saben qué? El día se está acabando, ahí está crucificado, yo quiero que me den permiso para bajarlo y para enterrarlo. Y le dieron permiso. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba preocupado por el cuerpo de Cristo, porque si lo dejaban ahí, ¿qué era lo que seguía? Que las aves de los cielos iban a llegar, los cuervos, ¿verdad? Iban a comer sus ojos, iban a empezar, hermano, a destruir el cuerpo. Entonces dijo él, antes de que venga la noche y antes de que esas aves del cielo, ¿qué representan las aves del cielo? Espíritus inmundos. Antes de que empiecen a corcomer, empiecen a destruir el cuerpo, hay que quitarlo de ahí. Entonces, hermano, inmediatamente le dieron permiso y ese fue, lo bajó, hermano, lo envolvieron. Y mire qué tremendo, ¿verdad? Porque nadie se había preparado para ese momento. Y dos de los que, hermano, mire, yo ni me lo imaginaba, pero un día pensando, dije, vaya, dije, estos dos todos callados, nunca se ve, hermano, que anduvieran ahí todo. El otro, hermano, fue Nicodemo. Se había preparado, no sé si dice 100 o 150, pero como 100 libras, hermano, de especias, de perfumes. Entonces las mujeres, mire qué tremendo, porque las mujeres que seguían al Señor, ¿cuándo fueron a buscar todo eso? Después de que se murió. Nicodemo, ¿cuándo lo preparó? Antes. Entonces, ¿sabe qué entiendo yo? Porque nosotros vemos a Nicodemo, que el Señor le dice, Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? No entiendes estas cosas, Nicodemo, le dice el Señor, ahí dice en la Biblia, ¿verdad? Tú no entiendes esto y eres un maestro. Y hermano, ya no se vuelve a saber nada más de Nicodemo hasta ya al final. Pero mire lo interesante, porque sí entendió, al final entendió, es decir, que nació de nuevo, maduró, creció, le vino entendimiento y ¿sabe qué? Dijo, yo soy maestro de la ley. Yo imagino que se puso a estudiar, empezó a ver los salmos, la ley y dijo, va a morir, pero va a resucitar. Fue lo que él dijo. Entonces hay que preparar. Y se fue a preparar con el perfume. Y cuando el Señor murió, hermano, él inmediatamente se fue. En lo que José de Arimatea iba a pedir el cuerpo, ¿a dónde se fue Nicodemo? Hermano, a su casa dijo, rapidito, tráiganme aquí el perfume. Se lo llevó, hermano, a la tumba se fue directo. Ahí ya se encuentra con José de Arimatea y lo ponen ahí, hermano, y le echó. Entendió. ¿Sabe qué? No se quedó como un engendrado, sino que nació de nuevo. No solo nació de nuevo, le vino el entendimiento y en el momento oportuno, cuando se ocupaba que el cuerpo de Cristo fuera cuidado, cuidó de él. Miren, y los que estuvieron cerquita lograron entender eso. Se recuerda que el Señor le dice a Pedro, no, Pedro, así no es. Señor, que nunca te acontezca tal cosa. Pero si ya les dije, ya se los expliqué, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes, hombre?
Y mire, Nicodemo solo nació de nuevo y le vino el entendimiento y se preparó para el día en el que el Señor se iba a entregar. Tremendo, ¿ah? Cierre sus ojos, vamos a orar. El justo cuida del cuerpo de Cristo. El justo se guarda de los malos pensamientos, de los malos planes y aún de participar en las malas acciones de otros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque queremos nosotros, Señor, ser justos como tú eres justo. Sabemos, mi Dios, que nos has justificado a través del sacrificio de Cristo, a través de su sangre. Gracias, Señor, porque no es por nuestras obras, no es por nuestras intenciones, sino que todo es por tu gracia, por tu misericordia, porque nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias en esta hora, Señor, y te rogamos y te suplicamos que completes la obra que has empezado en nosotros, que nos lleves por ese camino, Señor, de justicia, hasta que alcancemos, Señor, la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo, y que podamos nosotros ser hechos perfectos juntamente contigo, y que podamos nosotros, así como aquellos espíritus de los justos que ya han sido hechos perfectos, podernos gozar en tu presencia también como ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos todo, Señor. Te rogamos, Señor, que nos instruyas, que nos guíes. Padre bendito, revélanos, muéstranos, Señor, cuáles son esos galardones, Señor, que tienes preparados de tal manera que podamos poner, Señor, nuestra mirada, nuestro corazón en esos galardones, que podamos valorarlos de tal manera que nos veamos, Señor, motivados por tu Espíritu a pretenderlos, Señor, a anhelarlos y a buscarlos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Te damos gracias en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, completa tu obra, Padre, te lo rogamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahí donde estás con tus ojos cerrados, ponte de pie. Vamos a entonar un canto al Señor. Adorarte le da vida a mi ser, y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera de ti. Adorarte le da vida a mi ser, y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera de ti. No existe otro anhelo más precioso que habitar en tu lugar santísimo, permanecer toda mi vida en tus brazos y escuchar latir tu corazón. No existe otro anhelo más precioso que habitar en tu lugar santísimo, permanecer toda mi vida en tus brazos y escuchar latir tu corazón, y escuchar latir tu corazón, y escuchar latir tu corazón. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias.
Llévanos, Señor, con paz, llévanos con bendición, Señor. Te rogamos, Padre bendito, que tu palabra, Señor, como buena semilla pueda caer en nuestros corazones, Señor, y generar frutos, Señor, a 100 por 1, de tal manera que podamos crecer, que podamos madurar y que cada día, Señor, podamos acercarnos más a esa estatura, Señor, que esperas de nosotros. En el nombre de Jesús te rogamos. Lleva con paz y bendición a cada uno, Señor. Guarda a aquellos que vuelven para Monterrey, Señor, para Laredo. En el nombre de Jesús entregamos en tus manos sus vidas, sus vehículos, Señor. Y te rogamos, Señor, que los lleves con paz y bendición de la misma manera que los has traído. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Solo queremos recordarle, miércoles las damas a las 5 de la tarde, el día viernes a las 7:30 nuestro discipulado, y el día sábado, recuérdese, tenemos la confraternidad de iglesias a las 3 de la tarde y tenemos reunión de jóvenes y adolescentes a las 11 de la mañana, 11 de la mañana el sábado. Vaya con paz y bendición, que el Señor lo bendiga y aquí lo esperamos.